El propósito de esta presentación es demostrar la importancia que tiene el mantenimiento preventivo y repasar sus principios básicos. Examinaremos procedimientos de seguridad y mostraremos cómo minimizar el tiempo improductivo y ahorrar dinero. Un programa eficaz de mantenimiento preventivo implica contar con un ambiente de trabajo seguro, inspecciones programadas con regularidad, localización de averías, selección correcta de mangueras y conexiones, ensamblaje e instalación adecuados de los conjuntos de manguera y un amplio conocimiento de los productos. Otros factores que afectan el rendimiento de las mangueras son el tiempo en depósito, el almacenamiento adecuado y la vida útil del ensamble. Para mantener un ambiente de trabajo seguro, deben considerarse 5 características que soportan los sistemas hidráulicos: presión, temperatura, inflamabilidad, factores mecánicos y factores eléctricos. El fluido hidráulico a presión es peligroso y puede ocasionar lesiones graves. Generalmente, las presiones alcanzan de 2.000 a 3.000 psi, pero a veces un sistema puede operar incluso con 6.000 psi. Se incluyen a continuación algunas situaciones comunes en que el fluido hidráulico puede ocasionar lesiones. Una pequeña fuga de líquido puede penetrar fácilmente en la piel e inyectarse en el torrente sanguíneo. Esto requiere la rápida asistencia médica. Las fugas pueden ser peligrosas porque hacen que el piso sea resbaloso y contaminan el medio ambiente. De hecho, un cuarto de galón de aceite puede contaminar 250.000 galones de agua y una pérdida que gotea cada 10 segundos puede equivaler a 40 galones de fluido por año. Si una manguera revienta, ya sea por daños en la misma o por no haberse escogido la adecuada, cualquier operador puede sufrir quemaduras, penetración de fluido en el cuerpo o resbalarse y caerse. Si el ensamblaje no está debidamente hecho o el conjunto no se ha instalado correctamente, la conexión podría desprenderse y golpear o rociar al operador, ocasionándole lesiones graves. Los latigazos de una manguera a presión suelta pueden ocasionar lesiones graves y daños. Las altas temperaturas de los fluidos pueden ocasionar quemaduras. Las temperaturas sobre 150 grados Fahrenheit y a veces de hasta 300 grados pueden ocasionar graves lesiones dérmicas. Además, tenga cuidado con las piezas metálicas calientes. El fluido hidráulico puede ser extremadamente inflamable, especialmente en forma de rocío fino. Tenga en cuenta cualquier fuente combustible potencial, como descargas eléctricas, llamas abiertas, temperaturas extremadamente altas y el contacto metal con metal que puede producir chispas. Los peligros mecánicos pueden incluir aguilones oscilantes, brazos o rodillos. Si el equipo es móvil, siempre ponga las ruedas sobre calzos para evitar el movimiento del mismo. La electricidad puede generar chispas que producen fuego, explosión o electrocución. Tenga cuidado cuando se halle cerca de cables de alta tensión y fuentes de alimentación subterráneas. Debido a que la mayoría de las mangueras hidráulicas son reforzadas con alambre, el cual conduce la electricidad, use mangueras no conductoras como las termoplásticas cerca de fuentes de alimentación eléctrica. Al escoger una manguera, considere los siguientes criterios: tamaño, temperatura, uso, material, presión, extremos y entrega. Luego discutiremos estos parámetros en más detalle. El factor más importante al escoger una manguera es su seguridad. La falta de seguridad puede poner en peligro al operador y además afectar el rendimiento y la vida útil del sistema. La mayoría de los sistemas debería diseñarse de manera que la presión de estallido de la manguera fuera 4 veces su presión operativa. Los extremos roscados deben ser compatibles para evitar fugas o el estallido del conjunto. Los adaptadores se sellan de 3 maneras: por el encaje de las roscas, los asientos en ángulo y los anillos O. El extremo macho debe insertarse con precisión en el extremo hembra para crear un sello efectivo. La inserción incorrecta puede ocasionar fugas peligrosas. El ensamblaje de la manguera y las conexiones debe hacerse correctamente, ya que, en caso contrario, la presión podría expulsar los extremos. Si usted está ensamblando el sistema o lo ha comprado ya ensamblado, asegúrese de que la manguera y las conexiones sean del mismo fabricante y que el ensamblaje haya sido hecho usando el equipo recomendado por el fabricante y de acuerdo con sus procedimientos. Gates realiza intensas pruebas y controles a sus productos con el fin de verificar su integridad. Esto asegura máxima seguridad y mayor vida útil de las mangueras. Simplemente asegúrese de usar los adaptadores y los procedimientos de ensamblaje recomendados por Gates. En caso contrario, nunca sabrá cuánto tiempo durará el sistema. Siempre consulte los manuales de ensamblaje de equipos y guíese por su sentido común. Siempre use gafas protectoras.
Manténgase alejado de las áreas peligrosas. No utilice ropa suelta y asegúrese de que el equipo esté firmemente montado y conectado. Es importante prestar especial atención al tendido de las mangueras. Estas deben instalarse adecuadamente para evitar peligros y asegurar una prolongada vida útil. Para recomendaciones acerca de cuándo y con qué frecuencia se deben inspeccionar las mangueras, consulte el manual del equipo. Siempre siga las recomendaciones de inspección del fabricante. Si no existiese recomendación alguna, inspeccione el equipo móvil por lo menos cada 400 a 600 horas o cada 3 meses, lo que ocurra primero. Inspeccione el equipo fijo cada 3 meses como mínimo. Hágase las siguientes preguntas para determinar la frecuencia con que debe inspeccionar las mangueras. ¿Cuál es la naturaleza crítica del equipo? ¿Temperatura operativa? ¿Presiones operativas? ¿Factores ambientales? ¿Para qué se usa? ¿Es resistente? ¿Soporta uso indebido? ¿Resiste los golpes? ¿Resiste las vibraciones? ¿Cuál es el tiempo de operación? ¿Es accesible el equipo? Durante la operación, preste atención a cómo suena, se ve y siente el equipo. Verifique exhaustivamente cualquier irregularidad. Con frecuencia, su experiencia personal con el equipo es la que le permitirá determinar con certeza cuándo realizar una inspección. Siga este procedimiento para realizar una inspección eficaz y segura con poco esfuerzo. Corte el suministro eléctrico del equipo. Coloque el equipo y los componentes en una posición neutral o segura. Inspeccione la manguera y las conexiones para daños o pérdidas. Repárelos o reemplácelos según sea necesario. Inspeccione los otros componentes hidráulicos. Vuelva a instalar los paneles de acceso. Vuelva a conectar el suministro eléctrico. Preste atención al equipo. Mírelo y escúchelo para detectar cualquier condición extraña. Después de cortar la electricidad del equipo fijo, cierre con llave la caja de los controles. Coloque en esta un cartel de advertencia que diga «Fuera de servicio por mantenimiento» e intente volver a arrancarlo para asegurarse de que desconectó el suministro eléctrico correcto. Si el equipo es móvil, quite la llave de encendido o desconecte la batería. Antes o después de cortar el suministro eléctrico, asegúrese de que el equipo esté en una posición neutral o segura. Asegúrese de que los componentes no queden en la mitad de su recorrido, a mitad de su ciclo o con carga. Esto podría ocasionar inestabilidad o movimiento del equipo. Antes de trabajar alrededor del equipo, vacíe la carga, retraiga los cilindros, ponga calzos a las ruedas y haga todo lo necesario para estabilizarlo. La inspección de las mangueras debería incluir la verificación de la cubierta exterior por abrasión, ampolladuras, picaduras, fisuras, cortes y endurecimiento. Inspeccione toda la zona para descubrir qué ocasionó el daño. ¿Qué está produciendo abrasión? ¿El roce contra un metal u otra manguera? Pueden producirse fugas en el cuerpo de la manguera, en la superficie de contacto de la conexión o en el extremo de la conexión. La formación de charcos, la poca cantidad de fluido en el depósito o las mangueras sucias son señales de fugas. Para fugas en mangueras con poca presión, limpie el área con un paño y determine dónde se originaron. Precaución: si sospecha de la existencia de fugas en una manguera con presión, nunca pase la mano sobre ella ni sobre las conexiones hidráulicas. Use un trozo de cartón para localizar cualquier pérdida. El tendido adecuado de las mangueras es uno de los factores críticos para evitar averías prematuras. Asegúrese de que las mangueras no se friccionen entre sí ni contra piezas metálicas. Asegúrese de que éstas no estén cerca de una fuente de alta temperatura. Verifique que no se enrosquen ni retuerzan y que siempre exista flojedad suficiente que les permita absorber las variaciones de longitud propias de la operación con presión. Cambie las mangueras si no puede determinar su perfecto estado. Esto evitará la interrupción repentina del trabajo. Recuerde, la máquina que recibe buen mantenimiento es productiva. Además de la manguera y los adaptadores, inspeccione por fugas o averías otros componentes, tales como válvulas, bombas, cilindros, etc. Vuelva a colocar todos los paneles de acceso y conecte nuevamente la energía eléctrica. Constantemente, verifique si aparecen síntomas extraños. Confíe en sus ojos, oídos, nariz y tacto. Y si ellos le dicen que algo no está bien, no pase por alto esta advertencia. El próximo paso es la localización de averías, tanto la causa o causas de la avería y su corrección.
Las fallas en mangueras pueden ser causadas por presiones excesivas, incompatibilidad de fluidos o temperaturas extremas, entre otros factores. La abrasión puede originarse por fricción, fluidos o sustancias químicas, exposición al medio ambiente u otros factores. El Manual de Mantenimiento Preventivo para Sistemas Hidráulicos incluye las causas y soluciones que pueden aplicarse en la mayoría de estos casos. Si el cuerpo de la manguera estalla, puede deberse a golpes repentinos de presión excesiva, demasiada flexión en la manguera, retorcimiento, aplastamiento o dobladura excesiva por encima del radio mínimo de flexión recomendado para dicha manguera. Los productos Gates Megasys han sido diseñados con el fin de mejorar la flexibilidad y operar a la mitad de la norma SAE aprobada para la industria en cuanto al radio mínimo de flexión. Una manguera puede estallar en el área de la conexión debido a flojedad insuficiente, dobladura o flexión excesiva o por una conexión incorrectamente acoplada. Cuando la manguera tiene presión, generalmente se acorta y a veces somete la conexión a esfuerzo. La flexión o dobladura excesiva aumenta el esfuerzo en el refuerzo de la manguera. Y el acoplamiento excesivo o el uso de una férula incorrecta puede dañar o aplastar el refuerzo, disminuyendo significativamente su capacidad de soportar presión. Las fugas en las conexiones, en los extremos roscados o en los asientos pueden ser causadas por varios motivos, como falta o avería de un anillo O, roscas o asientos en ángulos dañados, alineación incorrecta de la rosca, extremos roscados o asientos en ángulo incompatibles, o la misma conexión puede tener excesiva o poca torsión. El goteo o filtración en la superficie de empalme manguera-conexión puede deberse al acoplamiento excesivo o a la falta de inserción de la manguera en la conexión antes de acoplarla. También, el acople puede debilitarse por vibraciones, flexión o tirones excesivos. En este caso, el ensamble se debe reemplazar por uno debidamente seleccionado y acoplado. La conexión Mega Crimp de Gates tiene diseño antigoteo y es fácil de colocar. La expulsión de la conexión de una manguera se produce cuando ésta se separa de la manguera. La causa más común es el acoplamiento incorrecto. Esta condición puede darse por presión de acople excesiva o deficiente, uso de matrices incorrectas en el acoplador, ausado incorrecto, desigualdad entre la manguera y la conexión, o la férula no se insertó correctamente en el collar del vástago. La flojedad insuficiente también puede hacer que la manguera se salga de la conexión. Grietas en la cubierta o tubo de la manguera o el endurecimiento de la misma pueden deberse a la exposición excesiva al calor y o al ozono. La instalación de una manguera en un sitio cercano a una fuente de calor extremo, como una múltiple de salida, puede ser la causa del problema. También la afecta el uso de mangueras o depósitos de tamaño inferior al recomendado. Las grietas pueden también producirse por flexión a temperaturas excesivamente bajas. Una manguera retorcida se detecta fácilmente porque su rótulo adquiere forma de espiral y se dobla en dos planos. La retorcedura cambia la alineación del refuerzo, reduciendo así su capacidad de soportar presión. Si una manguera con alta presión se retuerce 7 grados solamente, se puede reducir su vida útil hasta en un 90%. El funcionamiento lento o inadecuado del equipo puede indicar hinchazón del tubo, el cual no se detectará hasta que usted corte la manguera. La causa más común del abultamiento resulta de la incompatibilidad del fluido con la manguera. Muchos fluidos que se consideran inofensivos para el medio ambiente pueden ser incompatibles con la manguera. La formación de ampollas en la cubierta exterior de la manguera puede deberse al uso de fluidos incompatibles o a gases comprimidos que atraviesan el tubo de la manguera y se juntan debajo de la cubierta. El aire atrapado en el sistema hidráulico también puede producir ampollas. Una manguera aplastada por fuerzas exteriores puede debilitarse y estallar repentinamente. También puede limitar el paso de fluido. Es fundamental determinar la causa antes de cambiar la manguera, volver a instalarla en otro sitio o usar un protector de manguera si fuera necesario. Una descarga estática en una manguera de teflón puede quemar el tubo de la manguera o causar picaduras. Algunos fluidos tienen mayor capacidad de acumulación electrostática. El reemplazo de esta manguera por otra con tubo conductor, como la Gates C14CT, resolverá el problema conduciendo la carga a los extremos metálicos y no permitiendo que ésta se descargue por las paredes del tubo. El último síntoma que puede presentar un sistema hidráulico defectuoso es lentitud o poca capacidad. Las causas de esta condición pueden ser aire atrapado en el sistema hidráulico, caída de presión dentro del sistema, pliegues o hinchazón del tubo de la manguera,
funcionamiento incorrecto de las bombas, válvulas u otros componentes del sistema o bloqueo del flujo de fluido. Una vez más, el manual Gates de mantenimiento preventivo incluye soluciones detalladas para cada uno de estos problemas. Generalmente, las mangueras están construidas de 3 componentes: el tubo, el cual debe transportar material que no lo afecte; el refuerzo, que ofrece la resistencia necesaria para soportar la presión o succión interna; y la cubierta exterior, que protege el refuerzo de los agentes externos como el clima, el ozono, la abrasión, la temperatura y las sustancias químicas perniciosas. Anteriormente se mencionaron 7 criterios que debemos tener en cuenta al escoger una manguera. Profundicemos en este tema. Tamaño. Lea el rótulo en la manguera vieja. Si no tiene la información necesaria, se puede cortar la manguera después de medir su longitud para medir el diámetro interno. Los números con guiones, desarrollados por la industria para indicar el tamaño de las mangueras y las conexiones, están incluidos en el manual Gates de mantenimiento preventivo y en el catálogo. El número de la manguera indica varias características de la misma. El primer dígito indica el tamaño. C2 indica SAE 100R2, refuerzo de 2 alambres, y AT indica el tipo de cubierta exterior. En este caso no requiere ahusado. La tabla nomográfica le ayudará a elegir la manguera correcta al recomendarle la capacidad de flujo de una manguera con un diámetro interno dado en relación con la velocidad del fluido que pasa por ella. Esta tabla aparece en la página 18 del manual Gates de mantenimiento preventivo para sistemas hidráulicos. Las temperaturas ambiental y de fluido son el segundo factor a considerarse. El tipo de fluido, tipo de manguera, presión operativa y la aplicación determinan la temperatura máxima de un ensamble en particular. Esta tabla les servirá de referencia, pero si las recomendaciones de fluido del fabricante difieren, debe considerar correcta la temperatura más baja de las 2 recomendadas. Uso. Tendrá que tener en cuenta muchos factores si no está cambiando un ensamble por otro idéntico. Material a ser transportado. Los elementos que componen la manguera deben ser compatibles con el material que transporta. Dicho material puede incluir aceites, sustancias químicas y fluidos que pueden filtrarse por algunas mangueras, como combustibles líquidos o gaseosos, refrigerantes, helio, aceite combustible, gas natural y freón. Presión. La presión de trabajo publicada para la manguera elegida debe ser igual o mayor que la presión del sistema, incluyendo picos de presión que pueden producirse. Además, en la presión necesaria para operar el equipo hidráulico, debe considerarse la caída de presión entre la entrada y la salida del ensamble hidráulico, la cual puede resultar considerable. Un representante de Gates puede determinar el porcentaje de caída de presión en una aplicación determinada. Para poder hacerlo se necesita saber el tipo de aplicación, el tipo de fluido y su viscosidad, la temperatura del fluido, la velocidad de flujo, el tamaño y la longitud de la manguera y el número y tipo de conexiones. Extremos de las conexiones. Una vez identificados los extremos roscados de los conectores, el catálogo Gates le recomendará el número de pieza específico. Las conexiones se detallarán más adelante. Entrega. Finalmente, debe especificarse la cantidad de productos y la fecha en que se necesitan para una entrega oportuna. Las mangueras se pueden deteriorar durante el almacenamiento, por lo tanto deben tenerse en cuenta ciertos factores. Se deben guardar en un lugar fresco y seco dentro de su empaque original. Evite la exposición al sol directo, la lluvia, los calefactores o los equipos eléctricos. La vida útil depende de diversos factores como la elección del ensamble adecuado, exposición a más de uno de los límites recomendados y mantenimiento adecuado. Inspeccione los ensambles regularmente y cámbielos si muestran señales de daño o desgaste. Contra la abrasión, nada supera a los productos Mega Tough de Gates. Existen 2 tipos de conexiones hidráulicas, la reutilizable y la permanente. Ambas son ofrecidas por Gates. Las conexiones de una pieza Mega Crimp y la de 2 Power Crimp son permanentes. Cuando use conexiones de 2 piezas, es importante que haga coincidir la férula con la manguera y el vástago correctos. El ahusado, el acople, el estampado y otros procedimientos de fijación pueden variar según el tipo de conexión. El extremo de manguera de la conexión debe coincidir con el tipo y el tamaño de la manguera a la que será fijado. El extremo roscado debe coincidir con la rosca a la que será fijado. La identificación del adaptador indica el tamaño de la manguera, el tamaño de la rosca y el tipo de conexión. Por ejemplo,
El 4 indica una manguera de 1/4 de pulgada. El 6 indica un tamaño de rosca nominal de 3/8 de pulgada. La F significa hembra. La J significa JIC y la X significa giratorio. El catálogo de sistemas hidráulicos y el manual Gates de mantenimiento preventivo detallan otros tipos de identificación de conexiones. La identificación de esta férula incluye el guión que indica el tamaño 6, el tipo de vástago PC, no usado 1, férula F y el material S para acero. Otros factores a considerar cuando se escoge una conexión son la resistencia a la corrosión, la vibración, la temperatura, la compatibilidad de fluidos, la presión y el uso de adaptadores. Todos los tipos de manguera y conectores deben seguir 3 pasos para lograr un ensamblaje correcto: medición, corte de la manguera y orientación de la conexión. Al determinar la longitud de la manguera, no olvide considerar que el largo total del conjunto será el largo de la manguera más la parte de las 2 conexiones que no tocan la manguera, conocidos como valores de corte. Las distintas configuraciones de las conexiones tienen diferentes maneras de medir el valor de corte, o C. Cuando corte cualquier manguera, use la hoja de sierra adecuada. Mantenga el corte tan recto y escuadrado con el costado de la manguera como sea posible. Siempre use gafas protectoras y evite usar ropa demasiado holgada. La orientación de la conexión es muy importante. El ángulo de orientación se mide desde la posición inferior del acople hasta la parte superior en el sentido del reloj. Los procedimientos de ensamblaje permanente que requieran o no ahusado o pulido se detallan en el manual de mantenimiento preventivo y en el manual del operador del equipo. Se requiere cumplir con varias precauciones para lograr un ensamblaje correcto y seguro. Siempre use gafas protectoras. Mantenga el cuerpo alejado de las piezas móviles. No use ropa demasiado holgada. Asegúrese de que el equipo esté firmemente montado y conectado y siempre siga las instrucciones operativas correspondientes al equipo que opera. Antes de instalar ensambles de mangueras hidráulicas, vuelva a leer las precauciones de seguridad incluidas en el capítulo 2 del Manual Gates de Mantenimiento Preventivo para Sistemas Hidráulicos y el Manual de Operaciones del equipo. También asegúrese de cumplir con los procedimientos de tendido del sistema indicados en el capítulo 8 del manual. Existen 7 pasos para instalar un ensamble de mangueras. Limpie el área donde se va a hacer la conexión. Asegúrese de que no se contaminen las aberturas hidráulicas. Si es necesario, instale adaptadores en los puertos. Coloque el ensamble de la manguera en la posición deseada para verificar la longitud y la disposición correcta. Enrosque un extremo del ensamble en el puerto o adaptador. Si el ensamble tiene un acoplamiento en ángulo, instálelo primero para asegurar la posición correcta. Enrosque el otro extremo del conjunto sin retorcer la manguera. Utilicen una llave para mantener la tuerca hexagonal de respaldo en posición al ajustar el acoplamiento. Aplique la torsión correcta en ambos extremos. Finalmente, haga funcionar el sistema hidráulico para que el fluido circule con baja presión. Inspeccione la existencia de fugas en el sistema y cualquier contacto que pueda dañar el ensamble. Este procedimiento también sirve para purgar de aire el sistema, evitando así que se dañen las bombas u otros componentes. Deben tomarse algunas precauciones antes de liar varias mangueras juntas. Nunca deben agruparse mangueras de alta y baja presión. Al estar sometidas a presión, puede impedirse su correcto funcionamiento individual. Nunca líe mangueras de caucho con mangueras termoplásticas o de teflón. Además, siempre tenga en cuenta el movimiento mecánico. Permita que todas puedan moverse libremente y asegúrese de que se doblen en un plano solamente. Use mangas protectoras, protectores de resortes y limitadores de flexión para proteger y lograr un tendido de mangueras eficaz y duradero. La instalación y el mantenimiento adecuados del acoplador es importante. Cuidadosamente, siga las instrucciones de instalación de la unidad y de la bomba. Asegúrese de que los regímenes de voltaje y fase sean los adecuados para la fuente de alimentación y asegúrese de que todas las piezas estén correctamente lubricadas y la unidad esté bien calibrada. El mantenimiento adecuado incluye asegurarse de que todas las superficies deslizantes de metal a metal se mantengan bien lubricadas, verificando su calibración a intervalos regulares o cuando se detecte alguna irregularidad. Además, se debe mantener el nivel correcto de fluido en el depósito, guardar e inspeccionar adecuadamente las matrices por desgaste o daños, limpiar la acumulación de polvo y suciedad
y cambiar los fluidos a intervalos recomendados. El capítulo 9 del Manual Gates de Mantenimiento Preventivo para Sistemas Hidráulicos incluye una lista de verificación de síntomas que puede presentar el acoplador, las causas de su deterioro y las soluciones probables.